Una vez más, desde el corazón de la educación y en esta ocasión con el honor de contar con una colega educadora, compañera que desde Costa Rica nos visita, Melania Brenes, y vamos a estar compartiendo brevemente ideas, inspiraciones, motivación para nuestra comunidad educativa 512 que se nutre y se enriquece de estas conversaciones de valor con esas ideas que vienen de diferentes lugares del mundo para seguir potenciando y enriqueciendo nuestro sistema educativo. Gracias, Melania. Muchísimas gracias por la invitación, muy complacida de estar aquí compartiendo un tema que yo sé que también te apasiona. Sí, eso es el factor común que tenemos, esa pasión por la educación que nos permite primero ser resilientes sin importar el contexto que estemos viviendo, que sabemos que el actual nos reta mucho más que de costumbre, pero también nos mueve a querer siempre ver más de una forma más trascendente, como hemos estado hablando en estos días. Y cuéntanos, Melania, sobre toda esta comunidad que nos sigue, que sabes que es alrededor de 25.000 docentes que tienen el reto mayor, que es estar dentro del aula, gestionando los aprendizajes de los estudiantes, y queremos hablar hoy de ese liderazgo que debe tener una maestra o un maestro para poder asumir con entereza su rol. Bueno, mira, usualmente uso una metáfora para explicar ese liderazgo que como docentes tenemos que fungir en nuestras aulas, pero también fuera de las aulas, porque aprender ocurre en espacios abiertos, espacios cerrados, es decir, cuando pensamos en la posibilidad de aprender, de tener contacto con diferentes ambientes para potenciar nuestros talentos, no solamente tenemos que pensar en este caso de lo que hacemos con los niños en el centro educativo y en los espacios de aprendizaje, sino también cómo gestionamos para que ellos tengan posibilidades de seguir aprendiendo fuera del aula. Y esta metáfora que yo uso es la metáfora de ser un director de orquesta, de ser un docente director de orquesta. ¿Y qué significa esto? Y esto es algo que compartí, era una idea que configuré hace unos años que tuve la oportunidad de hacer un TEDx, y yo les decía, ser un director de orquesta, por ejemplo, parte de la idea que vos tomás un rol, asumís un rol con un grupo, en este caso tu orquesta, y les ayudas a ensayar diferentes melodías, diferentes tonadas para, por ejemplo, que cuando ellos tengan que, por ejemplo, presentarse frente a un auditorio así, no necesariamente la persona tenga que estar presente. El director de orquesta podría no estar en el momento en que ellos toquen, porque realmente su trabajo fue en el entrenamiento, en el ensayo, en donde le dio a cada músico el momento de entrada, donde marcó el acento dinámico y le dijo a uno, calladito por ahí porque este tiene que alzar un poco más la voz, y en donde tiene la posibilidad de administrar, gestionar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que cada persona, cada músico tenga un rol dentro de la dinámica de aprendizaje, es decir, pueda dárselo, pueda cedérselo en el momento justo en donde tenga que entrar, y también reconocer a sus músicos, en este caso a su grupo de estudiantes, desde diferentes talentos, Ángela, porque hay niños que pueden ser muy talentosos, por ejemplo, tener mucha voz, ¿verdad? Y pueden ser muy ruidosos y los escuchamos en todos los proyectos y participan mucho, y hay algunos que, como por ejemplo el triángulo, entran en un momento, pero sabes que entran en el momento justo para decir algo inteligente, para aportar una idea que genera mucho potencial en una dinámica, por ejemplo, de proyectos. Entonces yo, cuando pienso en un docente y cuando me gusta pensar qué liderazgo debemos asumir, me imagino ese director de orquesta que mueve la dinámica sin necesidad a veces de estandarizar los grupos y que todo el mundo haga lo mismo, sino poder cederle sus roles, sus puntos de entrada, y que exista una melodía muy bonita dentro del proceso de aula para aprender. Pero es una metáfora excelente para poder expresar eso que comentas, y yo me preguntaba, bueno, ¿y seremos nosotros ese maestro de orquesta dentro del aula o ese director de orquesta dentro del aula? Si lo llevamos a lo que es la estructura completa de la escuela, ojalá que cada quien en su rol sea ese maestro de orquesta que articula esas cosas. Y si lo viéramos desde la perspectiva del estudiante, ¿cómo pensamos en ese estudiante que está dentro de esa orquesta, que también es reconocido por ese talento que tiene, pero al mismo tiempo es conocedor de ese rol que le toca jugar? ¿Cómo sientes que un estudiante cambia su rol de aprender todo el tiempo cuando se le da esa oportunidad y ese reconocimiento a lo que es capaz de dar, al lugar que ocupa dentro de su grupo? Cuando ingresamos como estudiantes, desde el rol de estudiantes, a una dinámica de aprendizaje, estamos ahí porque vamos a enfrentarnos a algo nuevo.
algún tema, ¿verdad? Algún espacio donde vamos a aprender un segundo idioma y no sabemos a ese punto si somos buenos, si somos tal vez, ¿verdad? No, vamos a tener, por ejemplo, que tener más andamios para progresar. Entonces, lo primero que tenemos que asumir es, desde el rol de estudiante, yo como mi posibilidad de encontrar mi talento y mi capacidad para hacer eso. Y reconocer también en ambientes donde no necesariamente tenemos el talento que podrían tener otras personas. Pero yo creo que en la medida en que, igual que en un director de orquesta, tenés unos músicos y hay algún niño o niña que quiere ingresar a tocar algún instrumento y todavía no sabe cuál. No sabe si es el triángulo, no sabe si es verdad, algo más, un cello, algo un poco más sofisticado. En donde se hacen las pruebas y en donde el niño o la niña tiene la posibilidad de identificar, o el joven, si le gusta más la percusión, si le gusta más las cuerdas, por ejemplo. De la misma manera tenemos que entrar en las dinámicas de aprendizaje. Por ejemplo, cuando inicia el ciclo lectivo y asumimos un grupo, ¿verdad? Si nos posicionamos desde el rol de ellos, todos ellos están ahí esperando que yo, como maestro o maestra, le dé la oportunidad de saber si va a irse por las cuerdas o la percusión. Y si va a tener esa posibilidad de decir, bueno, creo que lo mío es el canto, como dije yo, porque ninguna de las anteriores, ni percusión ni cuerda, ¿verdad? Creo que me voy a ir por el canto, ¿verdad? Entonces, ir definiendo precisamente qué disfruto más, qué nos gusta más. Vos, no sé, y yo estoy segura que como maestra lo sentiste, cuando vos ves a un niño gozando lo que está haciendo, aunque no sea el rol, tal vez en esa dinámica de aprendizaje más activo, pero cuando vos ves gozando porque le tocó ilustrar, y ahí en la ilustración es donde siente mayor autoeficacia, mayor realización personal, donde ve salir como todo ese gozo que involucra aprender, vos decís, está haciéndolo bien, y está a su ritmo, y está en su área, está en su talento. A veces no nos permitimos ver ese gozo, porque tal vez estamos un poco presionados con el cumplimiento que de los objetivos, que de los lineamientos que vienen, ¿verdad?, para cumplir. Pero yo creo que como docentes también, para asegurar el gozo, tenemos a veces un poquito que desviarnos de esa dinámica un poco más lineal y permitirnos tener espacios al cierre del ciclo, ¿verdad?, al cierre de la jornada del día o durante el recreo, permitirnos generar esos espacios de gozo donde ellos gocen y nosotros también, y nos riamos y pasen cosas graciosas y compartan además de manera abierta anécdotas y cosillas que les han pasado en la casa y en la escuela, porque a veces esos son los espacios más ricos y que más recordamos, tanto cuando somos docentes como cuando somos niños y niñas y estamos aprendiendo. Y se aprende de esa manera, de hecho se aprende mucho más. Hemos estado conversando con detenimiento cómo la motivación y el bienestar es un motor que impulsa el aprendizaje, de las mejores formas de aprender, incluso porque como lo recordamos tanto, el momento de bienestar que vivimos, pues así mismo recordamos todo lo que ocurre en ese momento, incluyendo lo que se aprende. Imagínate que ese espacio pueda darse en una escuela en Costa Rica, en una escuela de nuestro país, y que nuestras maestras y nuestros maestros puedan disfrutar también mientras comparten ese proceso de aprendizaje con los niños y las niñas. Yo creo que es muy potente el mensaje que dejamos con esta conversación, y lo que sí me gustaría, Melania, es que podamos despedirnos de nuestra comunidad dándole un mensaje o recomendación desde mi punto de vista para que se atrevan a disfrutar esa oportunidad que tienen de enseñar y de aprender, porque todos mientras enseñamos también estamos aprendiendo. Y yo creo que con las 2 o 3 cosas que comentaste antes, pues nos despiertas el interés y de repente reforzar esa audacia, esa osadía, esa valentía que debemos tener todos los días las maestras y los maestros. Pues ¿qué mensaje le dejas a la comunidad? Enseñar es una tarea difícil. No es fácil, y no es cierto que estudiar educación además es lo más sencillo y por eso estudio educación. ¿Por qué? Porque enseñar es una tarea creativa y de resolución de problemas todos los días es diferente. Es totalmente incierto qué va a pasar ese día, con qué me van a salir los chicos, qué va a suceder, y en la medida en que no hay certeza nunca qué va a pasar ahí, yo tengo que ser un solucionador de problemas periódico todos los días de una manera específica. Entonces yo creo que un mensaje de fondo aquí es, a pesar de ese periodo a veces de incertidumbre que tenemos que bajar un poquito, diríamos, la guardia.
Ángela, bajar la guardia, bajar como nuestra defensa y decir, yo estudié esto además porque me gusta gozar, me gusta reírme de un chiste que contó un chico, me gusta reírme de alguna situación graciosa que pasó ahí. En el momento en que yo, ¿verdad? Porque hay momentos difíciles también en esta tarea de enseñar, pero en el momento en donde yo, por ejemplo, revise, me vaya como decir para atrás y revise el año lectivo, revise las últimas semanas y yo recuerde que no un solo momento donde sonreí, donde me reí de algo gracioso o donde cuando me voy quedando dormida me acuerdo de algo gracioso que hizo un estudiante y te volvés a reír y tal vez decís, ay, cualquiera que me ve en esta cama sola muerta de risa va a pensar que estoy loca, pero es porque uno recordó un estudiante que dijo algo gracioso o algo inocente que también a veces como adultos nos parece. En el momento en que no tenés posibilidad de recordar eso a unas semanas, tenés que revisar cuáles son esos mecanismos y barreras que estás subiendo en tu práctica docente que no te están permitiendo disfrutar, porque enseñar es disfrutar, es gozar, es llegar además a contagiar a nuestros estudiantes en ese sentido, y si no estamos haciendo eso, revisémonos, hagamos metacognición, procesos de metacognición, cómo pienso sobre qué estoy pensando que es enseñar, cómo pienso sobre cómo aprende la gente, porque es que la gente aprende más riendo, aprende más estando contenta, aprende más con gozo. Y cierro con una anécdota interesante que cuando era yo chiquitilla, como yo lo mío era cantar, según yo, se dio una posibilidad para hacer una representación de final de año de un musical. Yo siempre he tenido la voz, nunca he podido usar falsete ni subir la voz, digamos, a unas tonadas muy altas, siempre he tenido como la voz gruesa y me mantengo como ahí, pero yo quería ser la cantante principal de esa presentación en la escuela. Y había un rol de hombre y un rol de mujer. Y el profesor en ese momento, que era el director de esta obra artística, me dijo que podía participar, pero que él veía que yo el rol que podía asumir era el del varón, siendo yo una niña, como de unos 11 años, 10 años. Yo me quedé pensando y dije, yo el varón, pero que si yo soy niña, y yo le digo, profe, ¿pero qué? Me pongo un sombrero y hago, sí, la podemos vestir de varón y hasta tal vez es gracioso, etcétera. En ese momento, pues yo estaba muy contrariada, yo decía, ¿será yo varón? Pero al final mi papá me dijo, haga usted el varón, porque así usted también puede actuar, etcétera. Y bueno, yo asumí el reto y canté en esa obra como un varón. Yo miro para atrás y digo, quizás yo quería el rol de cantante mujer, la verdad, que todo el mundo la admirara y etcétera. Pero yo te puedo decir, Ángela, que a mí desde esa posibilidad, donde yo tuve la posibilidad de actuar otro rol, me di cuenta que mi posibilidad también de expresiva, de comunicarme, estaba mediada también por la posibilidad de transformarme, de ser, ¿verdad? Y siempre me gustó mucho el teatro, llevé clases de teatro y etcétera, y desde muy pequeña eso no me dio vergüenza. Yo, por ejemplo, no sé, hay gente que me dice, es que hay pánico escénico. Yo no tengo pánico escénico, no conozco lo que es temblar, por ejemplo, porque está nerviosa por una presentación. Yo nunca conocí la posibilidad, ¿verdad? Y creo que eso me lo dio esa posibilidad de poder enfrentarme a cosas y descubrir que quizás era buena para comunicar, para actuar y para tener ese tipo de roles. Muy interesante, sobre todo porque fíjate qué diferente ese maestro que te dice, bueno, tiene la posibilidad de hacer tal vez no exactamente lo que tú buscabas, exacto, pero no te dejó en el desierto, te dio otra posibilidad y además la posibilidad de elegir si lo ibas a asumir o no lo ibas a asumir. Yo justamente cuando te escuchaba decir ese rol del maestro activo de disfrutar, decía, bueno, se necesita mucho respeto, pero también autonomía, pero también madurez para uno asumir, bajar esa guardia. Como tú dices, nosotros aquí en República Dominicana decimos lo mismo, como bajar la guardia para relajarnos un poco y poder dar un paso más hacia adelante. Gracias, Melania, nos deja como unos mensajes muy claros de que, reiterando que la educación es una tarea difícil, de todas formas el hecho de que sea difícil no significa que no podemos disfrutar mientras hacemos la tarea, y yo creo que eso es un mensaje valiosísimo, para mí lo es, para toda nuestra comunidad lo es, y ojalá
que a través de tus palabras y de este espacio, de esta entrevista, pues se atrevan a bajar un poco la guardia, a disfrutar un poco más y a darnos cuenta que mientras más disfrutamos lo que hacemos, pues también aprendemos más, porque el aprendizaje, como bien decías, tiene que ser rico, tiene que disfrutarse, tiene que convertirse, transformar para seguir transformando a los chicos y a las chicas. Así que te agradezco desde el Instituto 512. Este programa se llama Desde el Corazón de la Educación y le hablamos a toda la comunidad educativa 512 que ve el programa, que lo sigue, que lo comenta, que hace uso de esto incluso para sus círculos pedagógicos, es decir, que el aporte que tratamos de llevar con estos mensajes llega bien lejos y llega a muchos corazones a través de nuestras maestras y maestros, pero que llevan el mensaje del aprendizaje a sus niños y a sus niñas. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Y ahora nos despedimos y será hasta la próxima Desde el Corazón de la Educación.